Hola chicos y chicas, esperando que estén muy bien el día de hoy. En esta clase continuaremos con la unidad número 2 de Paisaje chileno, urbano y rural. Primero que nada, recordemos lo que vimos en las clases anteriores. En la primera clase de esta segunda unidad vimos paisaje chileno y collage, y comenzamos con la premisa de que el paisaje chileno es de una inmensa diversidad. Podemos encontrar, dependiendo de la región en que nos encontremos, distintas montañas, lagos, salares, playas, volcanes, bosques, glaciares y otros elementos de la naturaleza. Y la actividad de esta clase consistía en escoger un paisaje de Chile, el que más les llamara la atención, y realizar un collage en el que representaran sus formas principales y sus colores principales también. En esta clase yo les mostré cómo realizar un collage, pintando sus propios colores con témpera sobre en papel y luego recortando, rasgando los papeles y pegándolos para crear figuras como la que vemos en este primer collage, en las que mediante los distintos colores y la conjunción de esos colores se pueden crear las distintas formas. Y aquí les presento más de los ejemplos de formas no muy complejas en las que se puede crear la representación de un paisaje. Luego, en la segunda clase de esta unidad, vimos pintura costumbrista. Recordemos cuál es la definición de pintura costumbrista. Este es un género pictórico que se caracteriza por representar acontecimientos y hechos cotidianos de una sociedad y cultura determinada. Es decir, en estas pinturas se representan distintas tradiciones, costumbres, danzas, comidas y distintos elementos de la cultura de un lugar en un tiempo determinado. Y bueno, por ejemplo, en esta obra se encuentra representada la zamacueca, un baile típico de Chile, y, y en esta obra de Nemesio Antunes se representa un almuerzo en Quinchamalí. ¿Recuerdan que yo les pedí que investigaran si es que no conocían las artesanías de Quinchamalí? Bueno, estas son las cerámicas de Quinchamalí. Como pueden ver, mediante una cerámica de color negro con diseños en blanco, se representan distintas escenas, como por ejemplo una ronda ahí con la mujer y un niño, o también una mujer tocando la guitarra, pero no solamente se representan escenas y personas, sino que también ollas, también estas alcancías como con forma de chanchito y distintas otras representaciones. Entonces lo que el artista hace es utilizar estas formas de la artesanía de Quinchamalí para representar de esa forma las mismas costumbres de Quinchamalí, como puede ser un asado el día domingo o las cuecas, la festividad de las fiestas patrias en Quinchamalí, utilizando su misma artesanía. Y así, de esta forma, podemos seguir apreciando las distintas obras con temáticas costumbristas. Violeta Parra también realizó sus arpilleras con esta temática de la cueca. Podemos apreciar también esta pintura al óleo que realizó Violeta Parra, que se llama Velorio del Angelito. Esta pintura, como podrán haber investigado la semana pasada, representa una costumbre chilena. Entonces, la artista, mediante los colores y las formas también, representó los sentimientos que asociaba a esta costumbre. Por ejemplo, aquí podemos ver azul, mucho azul. Acá, acá también. En general, todos los colores son muy... se acercan mucho a la gama de los colores fríos. Y aquí relacionamos estos colores fríos con los sentimientos de tristeza, de melancolía, de soledad. Entonces, mediante los colores y también las formas, como por ejemplo que esté sola esta mujer aquí, eh, ayuda o aporta a que el propósito expresivo, es decir, las ideas, emociones o sentimientos que relaciona al artista con un acontecimiento, una costumbre, se puedan ver representadas.
También se pueden representar distintos mitos, leyendas, también dichos. Luego, la actividad de esa clase consistía en seleccionar una obra de las vistas en esa clase u otra obra costumbrista que conocieran y describirla de acuerdo a los materiales que se utilizaban, los procedimientos técnicos que podía ser una pintura, un dibujo, un grabado, los elementos contextuales, o sea, en qué época se pintó, en qué época nació el pintor, tema de la pintura, cuál es la costumbre que se estaba representando y qué sentimientos se relacionaban con esa costumbre. Y por último, los elementos del folclore chileno representados. O sea, se está representando qué tipo de festividad, qué artesanía, qué costumbre, qué tradición, etc. Ahora, en la clase de hoy, continuando con el OA1, realizaremos un diseño de una pintura costumbrista. Primero recordemos cuáles son los elementos característicos de la pintura costumbrista. Estos son representación de costumbres y tradiciones, mitos y leyendas, danzas, dichos, refranes o frases típicas, artesanía, festividades, comida típica, de un lugar y tiempo determinado. Es decir, puede ser de una comuna, de un país, de una región o de una ciudad. Para esto, necesito que ustedes respondan en su cuaderno. Primero, ¿cuáles son las celebraciones que más disfrutas o que más te hayan llamado la atención en tu vida? Es decir, puede ser, por ejemplo, la fiesta de la Tirana, que a mí me llama muchísimo la atención. O, por ejemplo, puede ser el Huetipantu, que hace poco se celebró. Luego, ¿qué comida típica de la comuna, región o país te gustan más? Yo no sé si saben, pero soy del norte y a mí, de mi comuna o región, la comida o postre que más me encanta es el chumbeque y es tradicional de esa zona. Por último, describe brevemente los sentimientos, emociones o ideas que te provoque alguna tradición o costumbre chilena. Es decir, por ejemplo, quizás el huetripantú les trae sentimientos de felicidad, de reencuentro con una cierta espiritualidad, o por ejemplo, el sentimiento o la idea de la familiaridad, del compartir. Ahora comenzaremos a dibujar. Para esto deberán dibujar un boceto para una pintura costumbrista en la que incluyas la tradición, festividad, comida, mito o algún elemento característico chileno, regional o comunal. En este boceto deberán indicar los colores y las formas de esta representación. Es decir, por ejemplo, van a dibujar sobre el huatipanto y entonces deberán representar una escena de esta costumbre y si es que no tienen colores así en lápices, pueden indicar estos colores. Por ejemplo, esta zona va a ir verde, esta zona va a ir azul. Así para que ustedes recuerden después al momento de pintar su pintura. Luego, las tradiciones o costumbres representadas. Esto, por ejemplo, si es que ustedes en su boceto dibujan sobre el huetripantú, entonces deberán indicarme ahí abajito, estoy representando el huetripantú, para que yo sepa cuál es la costumbre o tradición que están representando. Por último, el propósito expresivo. Deberán decirme cuáles son las ideas, emociones o sentimientos que están representando o que relacionan con esta tradición o costumbre representada. Por ejemplo, vimos anteriormente que la artista Violeta Parra se relacionaba sentimientos de tristeza y de soledad con el velorio del angelito. Entonces, esos serían el propósito expresivo de ese trabajo. Los sentimientos, emociones o ideas que se relacionan con el objeto representado. Por último, les quiero recordar que envíen todas sus dudas, sus trabajos y sus avances a mi correo que pueden ver aquí.
Eso sería todo por la clase de hoy. Espero que hayan comprendido muy bien todos los conceptos que vimos, la actividad. Recuerden enviarme sus dudas sobre la actividad o sobre las actividades anteriores también. Y nos vemos la próxima semana. Adiós.